buenas noches. Bienvenidos al programa número 10 de Gente de Palabra, este programa de radio dedicado al libro y a la lectura, hecho por la Fundación Siecus y transmitido por Radio AMEP. En la operación tenemos a Sebastián y conmigo está, yo soy Sofía Gómez Pisa, y conmigo está Federico Jiménez, que trae puesta su credencial de la Feria del Libro. Sí, todavía. Encima es la de la Feria de La Habana. Porque la que tenía se la regalé a Sofía, obviamente. Eso porque es el compañerismo que nos caracteriza. Y claro, porque es más cómodo, si no se te pierde el cartoncito, se te rompe. Así que bueno, yo encontré en mi casa el de La Habana y dije, bueno, voy a usar ya que está el de la Feria de La Habana, que me trae muy lindos recuerdos. La verdad que es una feria muy linda. El lema de la Feria de La Habana es leer es crecer. Hermoso. Es muy bonito, es muy lindo. Y a mi izquierda tenemos en piso, sí señores y sí señoras, a Demián Confino, que es escritor, abogado, militante, nació en Quilmes en el 82, es profe de varias materias, de Derecho Administrativo, de Derechos Humanos, tiene muchas novelas publicadas relacionadas con cuentos cortos, por ejemplo, con todo lo que es desigualdad social. Su primer novela se llama Hasta el amanecer de Tupac Amaru. Se presentó en Cuba. Justo, mirá, que decíamos. Sí. Escribió también como periodista de la sección Crónica Villera para la revista Sudestada. Tenemos por acá su novela La Mala, que salió por Ediciones Siecus, por supuesto, que también visibiliza, ¿no?, el campo popular, y una novela negra que tiene también dentro una historia de amor. Sí, la verdad que son dos novelas muy, muy lindas, La Mala y Operativo Mataderos. Su continuidad, una continuidad muy interesante, porque por un lado se puede leer de una forma, digamos, uno y luego el otro, ¿no? Como una continuidad, como una saga, se puede leer como una saga, y también se puede leer fuera de la saga. También se encuentra uno con dos historias muy interesantes, donde se conjuga el amor, se conjuga también la política, las cuestiones sociales. Bueno, la verdad es que es muy lindo, ha tenido muy buena repercusión ya en los tiempos, en estos años que estuvo circulando La Mala, porque es una novela que se ha editado en el año 2017, si no me equivoco, si mal no recuerdo, si en el 2017... Y Operativo Mataderos la pudimos conocer en la pandemia, en el 2020. Y en esos años, bueno, han tenido una hermosa circulación, andan por las escuelas también, habla de un público juvenil también en ese sentido. Pero bueno, todas cosas que vamos a poder charlar con nuestro querido Demian, que ya lo tenemos aquí en la mesa, para despuntar un poco sobre la novela negra, el tema la literatura policial, que es una huella impregnada en la narrativa argentina, ¿no? Total. Sin duda hay algo ahí que ha dejado huella desde Rodolfo Walsh en adelante. Y bueno, y esto aparece también en las novelas que estamos comentando hoy. Mira, te cuento sobre La Mala y les cuento, por supuesto, a quienes están escuchándonos o viéndonos, siguiéndonos por el canal de YouTube de AMEP. La Mala nos dice así: 11 corchazos ponen en jaque la vida de Leo, un pibe chorro que antes de chorro fue pibe. Me hace acordar, anduvo circulando mucho la frase en la Feria del Libro, una frase de Bebe Ward, ¿no? No se nace escritor, se nace bebé. Dice: Flor, novia enamorada y narradora, se prueba la pilcha de justiciera, una intensa relación entre dos jóvenes villeros que mezcla a la vez ternura y furia, se impone en el centro de la trama mientras la marginalidad acecha. Los fierros, el narco, la corrupción policial fungen como actores necesarios de este thriller urbano cuyo vértigo no cesa ni siquiera con el demoledor final. Así arranca la presentación de la contratapa, en realidad, de La Mala, esta primera saga, que sigue con Operativo Mataderos también, donde se profundiza muchísimo el estilo que nos propone Demian, y ahí encontramos barras de Chicago, represores reciclados en democracia, gatilleros de poca monta y lumpenaje de bajos fondos que rodean esta trama, intentando que todo quede como está, ¿no? Como suele suceder desde el poder, que todo se guarde bajo la alfombra, haciendo equilibrio entre Ciudad Oculta y los pasillos del Ministerio de Defensa. La doctora Amarilla, heroína creada
en el libro anterior, en La Mala, blande sus mejores armas y deja a la intemperie sus debilidades más explícitas. Sin embargo, su experiencia, forjada a sangre, fuego y traiciones, la convierten en la única indicada para alcanzar finalmente la verdad. ¿Quién mató a Dieguito Gómez? Y bueno, y en el triángulo se cuela un triángulo amoroso, imprevistamente, entre las endijas que van dejando las pistas falsas de esta intriga. Flor Amarilla intenta rearmar su vida, mirando a los ojos sus miserias, y nos regala definitivamente una historia de amor. Un pequeño anticipo de Operativo Mataderos. Así que La Mala y Operativo Mataderos, estos dos libros de novela negra de Demian, que como vos decías, Sofi, vienen a reforzar un trabajo de escritura bastante interesante, que viene dejando huellas no solamente en la narrativa, sino también en la escritura política, en los textos de no ficción también, en sus crónicas y en su paso por los medios populares también va dejando huella. Así que bueno, ya tendremos momento para desasnar todos estos temas con Demian aquí en la mesa. Bien. ¿Querés? Y si quieren nos pueden dejar mensajes Por también. supuesto. Hay redes sociales, todas esas tecnologías están dando vueltas. Nos encuentran en las redes como Ediciones ICUS. En principio, hashtag Gente de Palabra, y también en las redes sociales de Radio AMEP, esta linda emisora que nos deja este espacio como si fuera nuestro hogar radial y de streaming de radio también, porque nos pueden seguir a través del canal de YouTube. Todos nuestros movimientos están siendo grabados. Exactamente. Bueno, un poco de música. Un poquito de música, ya volvemos. Seguimos en Gente de Palabra aquí por Radio AMEP. Y seguimos también con Demian Confino, escritor, militante, abogado. Demian, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar ya que ustedes dijeron que es su casa, vamos a decir en su casa, para pasar un lindo momento. Gracias por recibirme. Gracias por tomarte esta horita de poder compartir esta linda pasión por la lectura y por la escritura también, ¿no? Porque van de la mano, en definitiva, la lectura y la escritura. ¿Cómo empezó tu viaje por la escritura? ¿Cómo fue que decidiste, bueno, me voy a dedicar a escribir, voy a empezar a escribir? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, está bueno lo que decís, porque yo creo que a muchos escritores nos pasa que antes de ser escritores somos lectores. Uh-huh. Antes, durante y después. Hace poco andaba con un bloqueo de lectura y decía que me había quedado sin libros y te pone mal cuando te pasa eso. Sí. Bueno, y nada, eso primero es leer, después observar. A mí me parece, tengo como esa idea en la escritura de, antes que nada soy un observador y después lo vuelco con imaginación y demás, pero necesito poder describir bien a los personajes y para eso necesito observar el mundo que me rodea y ver cómo poder componer personajes diferentes. Mira, tengo dos cosas, una familiar que quizás explique parte del proceso, que es que mi vieja falleció este año, fue una artista muy querida en Quilmes, una artista plástica. Y antes era escritora, y entonces hay una parte donde yo habré imaginado, se puede ser escritor, dentro de mi mundo más cuadradito, que era hacer el colegio, la primaria, la secundaria, recibirte, por eso tenía como un mandato familiar. Claro. En algún momento me recibí de abogado, los abogados también somos bastante convencionales. En algún momento la beta de ser, de dejar fluir un poco la cultura y el arte por la literatura y por la escritura, puede tener que ver con que mi vieja me había abierto una ventana ahí. Así, mirá que también podés volar. Claro, claro. Y después eso estaba como una idea abstracta, si querés. En concreto me pasó que empecé a tener la necesidad de escribir cuando empecé a militar en la Villa de Retiro, y me daba cuenta que lo que estaba viendo era muy diferente a lo que se contaba sobre las villas. Entonces, primero me surgió una necesidad de contar más como denuncia que como literatura. Tengo unos primeros textos de decir, che, lo que están diciendo sobre las villas no es así, hay un montón de cosas re piolas en las villas.
Y no puede ser que solamente parezca como que son aguantaderos. La estigmatización. No puede ser que vos te pares. Todo lo que no es totalmente. hegemónico. Vos te parás a la mañana o a la tarde en los lugares neurálgicos de las villas y si no te corres te llevan puesto por la cantidad de gente que entra, que sale para trabajar, que entra, que vuelve el laburo. Las cuestiones deportivas, culturales, los olorcitos de todas las comidas de América Latina, la música, los lazos de solidaridad. Y eso era muy diferente al prototipo de los programas de A24, claro, persecución policial. Persecución policial, de los pibes a 2 vueltas, que también, pero digamos, no era solo eso, claro. ni eso era lo hegemónico, al contrario, hegemónico es miles de familias laburando por tratando de mejorar sus días y sus noches. Entonces me pareció como que tenía que contar eso. De ahí hay algunos textos sueltos, hay algunas crónicas, hay un poco... ocurre lo que son las crónicas villeras de Sudestada y mis primeros libros que tratan la temática villera, que es Villa 31, una novela más política, si se quiere, que la hicimos con la gente de Punto de Encuentro, y después ya necesité contar un poco más la historia, y ahí es donde nos abrió la puerta Sikus y empezamos esta relación maravillosa que tenemos con la editorial, que es un libro de historias sobre las villas de Buenos Aires, particularmente la Villa de Retiro, y con un eje muy interesante en un ciudadano ilustre villero que es Teófilo Tapia. Y eso va contando un poco este ida y vuelta de las villas en el acontecer nacional. No es que es solamente una cosa de los últimos años, sino que te diría que en buena parte del siglo XX y del siglo XXI las villas han estado presentes en todos los acontecimientos importantes de la Argentina. Transhistóricas. Correcto. Y también parece como que se abstrae y uno dice, bueno, son lugares marginales, donde van los marginales, y tienen pedazos de historia interesantísimos. Entonces me parecía que eso tenía que ser narrado. Habían algunos materiales que yo uso, obviamente, en Patria Villera, más del palo académico, más concentrado en temas muy específicos. Y yo traté de juntar todo eso, más la experiencia militante, más los testimonios, más y armar algo entre la historia, entre la crónica, con una subjetividad también, ¿no? Pero siempre con estudio, con reseña, con entrevistas, con bibliografía, hasta sentencias judiciales. Y bueno, y después vino el tema de lo que son las novelas negras, cuando yo dije, bueno, me parece que ahora me tengo que meter con la marginalidad y explicar un poco desde la literatura, sin por ahí una bajada de línea que era un poco más explícita, porque ahora la bajada de línea es el contexto, no hay una bajada de línea, si querés, directa sobre qué es lo que yo pienso que tiene que pensar mi lector. Yo lo único que te estoy diciendo, yo escribo acá, escribo en la villa, mis personajes son villeros. Ahora, no te escondo que tienen miserias, que hay traiciones, que hay marginalidad. Y ahí es donde surge la novela negra para contar eso. Claro, claro. Y claro, sin negar todas esas cosas que ocurren, pero en una lucha que sucede en otros ámbitos también, no es propio únicamente de esos lugares vistos de esa forma, ¿no? Con esa estigmatización, con esa manera de exhibirlos, y que quizás es muy propio de la televisión, ¿no? Sí, la televisión sí. ha contribuido demasiado. El cine también. También, sí. Yo siempre pongo, a veces cuando hablo de la mala, en los colegios sale a veces el tema. Me pasó una vez en un colegio confesional que habían visto esa película de El elefante blanco, que encima está Trapero, que es medio progre, la cara de Darín, sí, y un cura que es como si fuera el padre Mujica, vamos a decir, una especie de... tratan de emularlo, con la cara de Darín, que siempre te legitima todo tipo de películas. Está Darín, está bien. Está bien, es una buena peli, actúa bien, efectivamente, pero el mensaje es complicado, porque las villas son como un lugar, hay un compañero, un señor que sobrevivió a Mujica, Ricardo Capelli, que cuando yo presenté uno de mis libros, dice, ¿cómo puede ser que en El elefante blanco, que habla de las villas, no haya una cancha de fútbol? Dice. Claro. No hay un potrero, ¿qué más representativo de una villa que una cancha de fútbol? Y
Entonces, siempre pasa eso. Y me pasaba en esta escuela confesional, en este colegio, que habían visto esa película y que su idea de las villas era más desde una aproximación caritativa, si se quiere, más desde el que está arriba y ayuda al que está abajo y asiste y le da lo que le sobra por ahí con buen corazón, si querés, digamos, no estoy abriendo juicio de valor, pero desde ahí leían la mala. Entonces, claro. Interesante también, porque yo no la escribí desde ahí. Sin embargo, tenían un acercamiento hacia lo villero desde un lugar de la caridad. Entonces, también cómo te pasa eso de acuerdo al lector que recibe y que no necesariamente comparte tus mismos trazos gruesos de pensamiento, y cómo cada uno se apropia del libro desde su mirada. Y Demian, quería preguntarte, hablando de subjetividad, ¿no? ¿Estudiar Derecho te otorgó alguna visión especial a la hora de escribir? Sí. De hecho, en La Mala, y en Operativo Mataderos, la protagonista era estudiante de Derecho y después se recibe de abogada. Y Sasturain, cuando presentó La Mala, dice, y seguramente después se va a transformar en militante. Hacía como una cosa como si yo me estaba proyectando en realidad después solamente se recibió de abogada. Y eso me da algo de argot, de lenguaje jurídico. Eso también me lo han subrayado algunos de los, sobre todo en Operativo Mataderos hay algunas disquisiciones entre lo que es una querella, entre lo que es la acusación del fiscal, todo eso en un lenguaje más o menos llano, que tenés que tener algo de conocimiento, porque si no podés decir, bueno, son todos jueces, ¿viste? Son todos fiscales, claro. Y no es todo lo mismo. Y un poco eso lo tengo desde lo jurídico. Yo también me acerco a la abogacía ya de joven. Yo tenía algunas ideas vinculadas a la justicia como prioritariamente como justicia social. Uh-huh. Y yo lo estudio desde ahí, el derecho. Entonces, ya después, como te estoy contando un poco, que me acerco a la escritura desde mi militancia por estas causas, se vincula también el por qué yo estudié esa carrera, más allá de que la ejerzo como un abogado que ejerce que ejerce la abogacía y que le pagan por defender diferentes causas, no necesariamente las que, no sé, presos políticos, la de los pibes de los barrios. Claro, yo tengo mi propio trabajo y es lo que me da de comer, y también cuando puedo y cuando tengo. De hecho, ahora tengo algo en mente hace rato, que es una continuación de esta saga, y no la puedo terminar de definir por la cantidad, por el laburo y porque tengo otras obligaciones, la familia y demás. Bueno, eso nos pasa también a los escritores que la peleamos día a día, los escritores de la valija, el escritor que presenta sus libros, que tiene el acompañamiento de las editoriales, pero que no son las grandes las grandes estrellas, las figuras de la literatura nacional o internacional. Sí, hay mucho, bueno, en el arte, la cultura y la comunicación pasa mucho esta visión también, ¿no? Esta romantización también de la estrellita, de la figura, sí, ¿no? Sí. De consolidarse solamente ahí, y es mucho más amplio, ¿no? El Total. Campo de la cultura, de la comunicación. Vos ves películas en Netflix, en cualquier plataforma, sobre todo en Estados Unidos, en otros países, que como que el sueño y la llegada a ser escritor como una profesión, como un oficio, que parece que es tan sencillo, y que de repente, si vos ya sos escritor, ya vivís de la escritura. Claro. Y tenemos un montón de casos de escritores que yo leo y que son publicados por las grandes editoriales, que la reman y que tienen que ser docentes y que tienen que dar talleres literarios para seguir llegando a fin de mes, que no. La escritura, lamentablemente, no te da para el día a día. Te diría que en América Latina y probablemente en buena parte del mundo, más allá de esto que son las grandes figuritas, como dijiste vos, vedettes, estrellas, etcétera, muchos de los cuales son buenos, algunos están inflados, tienen también buenos
buenos aparatos de publicidad, de marketing, pero la verdad de la literatura en general y de la escritura es más un perfil de gente que la pelea y que está en el día a día. Algo así como que la literatura está pasando por ese lugar mientras estamos leyendo otra cosa, digamos. Correcto. Están pasando a nuestro alrededor, La digamos. literatura pasa por todos lados. Antes de ir a la tanda, me gustaría hacerte esta pregunta, Demian. ¿Cómo fue tu visión del campo de la edición, de publicar un libro previo y una vez que ya lo empezaste a realizar, ahora que ya hay un camino trazado? Me imagino que, bueno, en el medio hubo ideales o ideas que quizás no eran tan así y otras sorpresas también, ¿no? ¿Cómo fue ese Bueno, es como que el escritor tiene una idea, las editoriales tienen otra, se va componiendo las relaciones. Me acuerdo con mi primer libro, que presenté en la Feria del Libro, cuando hablabas de la Feria del Libro de La Habana, ese primer libro que hoy lo leo y digo, uy, cuántas correcciones le haría, pero al mismo tiempo digo, si no lo hubiera alargado, quizás no hubiera escrito otros libros, porque hay que animarse, eso siempre lo hablo yo, no hay que hacer el libro perfecto, hay que hacer el libro posible, el libro que pueda salir y que pueda tener sus devoluciones y vos ir creciendo a lo largo de la trayectoria de la escritura, no con un solo libro que sea todo lo que tenga que estar. Y me acuerdo de las frustraciones con las primeras lecturas largas, que no había devoluciones, decía, ¿cuándo me van a contestar? Y ese tipo de cuestiones, ¿viste? Claro. Y bueno, después sí tuve la posibilidad, ese primer libro yo tuve que hacer una tirada en la que yo tuve que poner algo de plata, y me acuerdo como que lo viví con algo de frustración, y al segundo libro ya tuve una editorial que hizo la edición, que se bancó la edición, la editorial, y en ese tironeo también hay como cuestiones vinculadas al ego, vinculadas a... Así que hay un tironeo, pero que ya con tanta cantidad, yo ya tengo 5 libros. Bueno, también compaginamos el de 22 historias cerveceras. El de los cuentos cortos de Quilmes, de Club Quilmes. Ya tengo, lo sobrellevo sin tanto prurito y tanta preocupación por esas cuestiones. Yo siempre digo que hay 3 pasos en el mundo de la literatura: pagar para publicar, que no pagues para publicar y que te paguen por escribir. Claro, correcto. Como llegar a eso es... Pero al mismo tiempo... pasan cosas. Sí, total. Y si te pagan por escribir, también quizás no te alcance, tenés que elaborar otra cosa que por ahí no te gusta tanto. Y por eso digo que tampoco es tan lineal y no es ideal. Son muy pocos los que pueden escribir y solamente vivir de la escritura de libros, o solamente la escritura de libros y artículos. Uh-huh. Que por ahí puede haber también otro palo, que es el de que escribe libros y además colaboraciones, y entonces ahí más o menos termina rimando un número. ¿El presentador serial de libros también? También, pero los libros yo soy un convencido, los libros hay que militarlos. Yo el libro que te decía, el que presenté en Cuba, no sé qué cantidad de presentaciones, he hecho 20 presentaciones. Era mi primer libro. Claro. Igual no me refiero a los que presentan su propio libro, sino a los que presentan los de otros. Es un oficio. Que tienen un oficio de presentar. Horacio González tenía ese oficio. Sí, claro. Horacio González fue un gran exponente de presentar otros libros. Presentar libros, sí. Es un lindo oficio. Bueno, pero así también se construye, porque la lectura se recrea a través de todo eso. Todo eso también va generando, bueno, quizás deseos de algún lector que a partir de ahí le desprende, le dispara la... Y te quiero decir algo más del tema de la relación con la editorial. Eso más o menos lo contractual. Lo interesante también me parece que es la composición del libro en el ida y vuelta con el editor, que te va haciendo aportes, con los que hacen el arte de tapa, con los que hacen el arte de solapa, de contratapa. Hay una cosa muy enriquecedora en ese ida y vuelta con las editoriales que suman un montón. Bien, tenemos que ir a una pequeña tandita y ahora seguimos con la segunda parte de este lindo reportaje con Demian Confino aquí en Radio América. Seguimos en Gente de Palabra, el programa de Ediciones Cicus, donde hablamos de literatura. Hoy tenemos una entrevistada muy especial, Demian Confino, y
tenemos sus novelas acá en la mesa, porque se las vamos a mostrar, editadas por Ediciones Sikus, Operativo Mataderos y La Mala, que son ambas novelas negras. Y te vamos a preguntar, Demian, un poquito, ¿por qué la elección de los títulos? Bueno, mira, La Mala en principio parecería como que es una mujer mala, ¿no? Uh-huh. La lectura lineal sería eso. Pero una vez que vos ya te vas metiendo en la historia... También puede ser la mala como la mala suerte o algo que acecha, que es del orden de lo... Sí, la circunstancia. Está vinculado a eso, no a la mala suerte, sino a caer en la mala. La mala sería, claro, efectivamente, tener un traspié tras otro, vinculado en este caso a la marginalidad. Ahí va. Y es un argot de los barrios populares. Cayó en la mala. Uh-huh. Quiere decir que por ahí entró en el delito menor, en el narcomenudeo. De ahí viene La Mala, que un poco es una historia de amor entre dos jóvenes, pero atravesada por una situación, bueno, eso que leía Fede al principio, ¿no? Arranca con los 11 corchazos. Sí, arranca fuerte, violento. Arranca, a mí me gusta mucho La Mala porque yo siento que no te da, como que no tiene respiro, es como que está al palo permanentemente, hay un momento de mucha... De tristeza, de bajón, de un momento que el lector se come una piña, sí. De algo que en principio... digo esto más allá de lo que yo pienso, de más o menos de lo que fui recogiendo en la gente que me devuelve, sí, las lecturas, en todos estos chicos que lo leen en los colegios y me cuentan cómo lo vieron, te van sugiriendo finales, te dicen yo hubiera hecho tal cosa, y por qué lo hiciste de esta manera, y... ¿Qué te provoca el hecho de que lo lean en los colegios y que te hagan devoluciones adolescentes? Sí, lo primero fue sorpresa, pues no lo había hecho para eso, tampoco apuntaba particularmente a un público joven, escribí lo que sentía con un lenguaje llano, apuntando también a que era un lenguaje que se podía hablar en los barrios populares y que se podía leer en los barrios populares, entonces tampoco quería complicar, hacer una cuestión intelectual, de alto vuelo literario, sino más bien frases cortas, fuertes, punzantes. Y la verdad es que cuando además empezó a circular, no solamente en el primer colegio que fui, en la segunda escuela, el tercer colegio, ya es una cosa que viene pasando, hay profes que lo vienen dando ya por tercer o cuarto año consecutivo. La verdad que me acuerdo de una anécdota siempre, que un profe muy, muy piola, muy querido, que además me quedé en contacto con él, les hizo como control de lectura, les hizo hacer una viñeta con cuatro viñetas, sería una historieta, quiero decir, ¿no? Con 4 dibujos que representaran la historia, ¿no? Sí. Y hay un momento donde la protagonista le regalan unas altas llantas, las zapatillas de sus sueños, y que probablemente vienen de una circunstancia de choreo, pero ella los acepta igual, con una contradicción, pero que eran las que soñaba y que se le había dado el amor de su vida, a pesar de que no avalaba que su amor hiciera esas cosas. Bueno, y la chica esta dibuja unos, no, al revés, eran taco agujas, no eran zapatillas. Y ella dibuja los zapatos de sus sueños, de la piba que hizo el dibujo, eran unas tremendas Nike. Claro. Una escuela pública del sur de la capital. No había llegado a leer que yo había escrito estiletos, creo, o sea, que eran con tacos. Lo que es la imaginación. Total, y cómo cada uno lo lee, es lo que le pasa a uno. Así que esas cosas te flashean mal. Así que bueno, eso con respecto a La Mala. Fíjate que La Mala es la foto de tapa es un barrio popular, con su carro, sus autos viejos, hay una persona ahí de fondo. Sus edificios sin revoque. Y hay unas sombras, ¿no? Unas sombras que están ahí. Y en Operativo Mataderos
esas sombras se corporizan y se ven de espalda. Son chicos que caminan por esos territorios y hay un perro que mira al lector y que de alguna manera le dice: ¿qué mirás? Te estás asomando a nuestra historia, a nuestra vida. Y bueno, teniendo en cuenta que es una saga, nos pareció interesante junto con la editorial utilizar estas fotos de Julieta Gómez Bidondo, una fotógrafa de Subestada que se dio las fotos de manera voluntaria y compañera, que es una excelente fotógrafa, y que de alguna manera grafican lo que va a ver, lo que va a encontrarse el lector. Y también con títulos también, ¿no?, contundentes. En el caso de La Mala es una sola palabra, ¿no? La Mala, y bueno, obviamente la A, con la aclaración que es una novela negra, porque puede no entenderse muy bien qué es. Y yo siento que la tipografía es bien argentina, sí, ¿no? Bien nacional. Bien argentina, bien mayúscula. Vas a leer algo que... Y bueno, y la misma tipografía está en el Operativo Mataderos, que está vinculado, en este caso, una historia que, como también leyó Fede, transcurre en el sur de la capital, en Mataderos, en Ciudad Oculta. Tiene algo vinculado al tema de Chicago, de Nueva Chicago. Eso también el verde y negro. Y el operativo es porque hay toda una situación de confusión. Hay como una especie de operación que se hace para camuflar un asesinato. Y entonces hay una cuestión vinculada a eso que no vamos a, como se dice ahora, a spoilear. Pero tiene que ver con eso. Demian, y entonces, ¿qué nexo harías entre la literatura policial y ese público juvenil que hoy en día por ahí lo está leyendo en las escuelas que nos mencionabas? Sí. ¿Dónde encontrás ese nexo? ¿Por qué lado será que llega? Para mí hay dos situaciones. Uno es, en particular, el libro que tiene personajes que son adolescentes, La Mala, y hablan en un lenguaje que los pibes entienden perfectamente. Entonces viste que a los pibes en el secundario, no sé si les habrá pasado a ustedes, que a mí me dieron a leer a García Márquez y tardé 10 años en volver a agarrarlo. Sí, todo lo que te dan en la secundaria lo odias. ¿O no? Sí, te convertís en un hate Ni hablar de ese autor. Sí. Los poemas del Mio Cid, que hay que hacer, hay que leerlos porque son literatura. La Divina Comedia. Universal. Martín Fierro podríamos citar. Hay algunos que son demasiados chicos para por ahí leer esos clásicos, con lenguaje barroco, denso, de otra época. Entonces, este es un libro que habla un lenguaje que los chicos manejan, me parece. Y creo que ahí tiene un gancho. Y el género, el negro, el policial, es un género interesante para los pibes, porque es un género que tiene intriga. Entonces los pibes curiosos quieren ahí ver qué está pasando, genera un proceso de imaginación, con el gancho también vinculado a la historia de amor. Entonces también creo que tiene algunos condimentos entre lo que es la marginalidad, los tiros, los fierros, la acción. Tienen también escenas de sexo, con lo cual también a los pibes que están despertándose a esos escenarios de la vida. Aventuras, drogas y rock and roll. Y bueno, y hay algo de eso, entonces creo que un poco viene por ahí. Bueno, estamos hablando de La Mala y Operativo Mataderos, estas dos novelas negras de Demian Confino, que ya están firmadas para Radio AMEP, así que bueno, si hay algún lector o alguna lectora que lo quiera pedir, lo puede pedir a la radio y se lo lleva y encima firmado. Yo le quiero hacer a Demian una última pregunta. Adelante. ¿Por qué la novela negra? Bueno, viste que te contaba al principio que yo venía escribiendo sobre villas, que es una temática que me movilizó mucho siempre a lo largo de mi trayectoria de escritura, y manejé otros registros. En este caso, a mí me parecía que tenía que entrarle al tema de la marginalidad
de la droga, del narco, de los pibes que no pueden vencer su contexto. Hay una frase ahí en la contratapa que dice algo así, miles de pibes de América Latina que no logran vencer su contexto. Ujú. Es muy fuerte eso, yo lo pude comprobar también, ver pibes que son buenísimos, pibes que, panes de Dios, que vos decís, este flaco y de repente se pierden, porque no tienen futuro, porque decís que vivís en una villa y no te dan laburo, y entonces, ¿cómo contar eso? Era un desafío, era todo un desafío. Entonces, yo soy un lector del género negro y yo lo que vislumbré en el género negro, sobre todo en el género negro latinoamericano, es esto de contar no ya el sheriff o el detective anglosajón Claro. ¿no? que hace justicia, porque eso no sería por ahí verosímil en nuestro contexto, sino tenés que recurrir a otros personajes. Y entonces contar historias de redención, historias de justicia, pero historias también de marginalidad, desde el negro, te permite acercarte con dinamismo, con posibilidad de que sea entretenido a estas temáticas que en muchos casos genera el capitalismo, quizás en otras sociedades lo puede generar otros sistemas, pero que en el caso nuestro es un muy buen género para contar historias de la marginalidad que genera el capitalismo, de los procesos que no entran en otros géneros porque son más livianos, más rosas, más acomodados a los estándares del mercado editorial o de lo que vende más, y que el negro, que tiene su nicho, tiene muchos lectores, te permite abundar y ir un poquito más a fondo sin perder rigorismo literario, sin perder técnica literaria. Es un punto de anclaje, ¿no? Entre la literatura, la narrativa, quiero decir, Correcto. y el periodismo, Sí, quizás, ¿no? sí, Tiene mucho sí. de eso. La Fíjate novela lo que negra. te cuento yo, que yo venía más de Claro. otro registro Claro. y yo venía escribiendo también en medios, vos hablábamos de Sudestada, también escribí sigo escribiendo cada tanto en la Pacurondo, Ujú. y tengo un registro más objetivo, también subjetivo, pero más de narración, si se quiere, de medio de comunicación. Y volcado a la literatura, tiene como un primo que se reconoce rápido. Claro. De hecho, hay muchos periodistas, vos hablabas de Walsh, yo me acuerdo, soy lector de un escritor argentino que me gusta mucho, se llama Juan Carrá, que también es periodista. Tenés varios, bueno, 7K se anduvo por ahí también. Sí, No sé sí, si sí. le leíste algo, pero... No. Interesante. Tiene algunos interesante, escritos, sí, tampoco sí. una cosa, pero interesante. Ajá. Escribí unas novelas negras en las favelas brasileras. Ajá. Sí, hay una conexión, me parece. Y además, algo curioso de tu personaje, hay varios personajes, pero el personaje central es una mujer. Sí. ¿Cómo fue esa construcción, ¿no? A partir de construir un personaje, seguramente con muchos aspectos de tu trayectoria, ¿no? De tus vivencias que luego nutren el proceso creativo de escritura, pero al mismo tiempo situarte no es un abogado, no hay una referencialidad desde ahí, pero había que construirlo desde otro lado. ¿Y cómo fue esa tensión de construir a Flor Amarilla? Mujer, joven y villera. Nada de eso soy yo. Claro. Lo cual, y además, algo que no dijimos, los dos libros están escritos en primera persona. Ujú. Entonces, era complejo y es un desafío. Yo creo que, bueno, por cómo están transcurriendo, creo que al lector le cerró, pero era un desafío lograr que suene verosímil, que el que lo lee no esté pensando, este es un chabón que no tiene nada que ver con este palo, y entiendo que hay un logro en eso. A mí me pasó que, esto les cuento una infidencia. Yo lo que quería era contar
la historia de ese pibe que cae en la mala y lo quería contar con una proximidad, con alguien que lo vivencie, alguien que esté cerca y que cuente cómo lo que le pasa. Y así surge Flor Amarilla, su novia, su compañera. Pero como que parece al revés, después tomó una dimensión que ya está continuando en Operativo Mataderos, y en mi próximo libro también está Flor Amarilla como personaje, que no aparecía al principio de eso que les contaba, no sé si creo que los conté un poquito, lo conté fuera de aire, lo lindo del proceso creativo. Uh-huh. Que de repente aparecen situaciones que no están contempladas en tu idea original, en tu reglita donde decís, bueno, yo quiero contar estos personajes. Así que ahí surgió Flor y yo la adoro. Hermoso personaje, Flor Amarilla. Realmente uno se enamora de su sensibilidad, ¿no? Y de su humanidad, sobre todo. Es algo... ¿Y cómo va para adelante? Sí, le mete para adelante con el chiquito que aparece en Operativo Matadero, que no quiero contar demasiado, que uno se lo encuentra en sus páginas. Sofi, nos tenemos que ir. Esto fue la entrevista con Demian Confino. Pueden verla luego en YouTube. Y bueno, muchas gracias, Demian, por haber estado con nosotros. Muy interesantes tus palabras. Te esperamos el sábado, el 13 de mayo, a las 7 de la tarde, ahí por la Feria del Libro, bueno, contando un poco sobre los libros en Radio Nacional y luego haciendo algunas firmas de ejemplares en la feria. En el stand de Cicus vamos a estar a las 20 firmando, y a las 19 me van a poder escuchar por Nacional Rock. 30 segundos, menos, un segundito. ¿Qué representa para vos la lectura? La lectura te ilumina. Ahí está, hermoso. Esto fue Gente de Palabra de Ediciones Cicus. Estuvo en la operación Sebastián, Federico Jiménez, Demian Confino. En toda la producción la hace la editorial Cicus. Yo soy Sofi Gómez Pisa. Muchísimas gracias. Hasta el martes que viene.